Bienvenidos amigos, un día más a Tu Vida Puede Cambiar. Estamos muy contentos como siempre de teneros nuevamente al otro lado de la pantalla y dentro de nuestro programa de Tu Vida Puede Cambiar, que ya sabéis, pueden entrar diferentes temas, podemos tocar diferentes temas. Hoy vamos a hablar acerca de un tema religioso. Para ello tenemos aquí un buen amigo y un hermano en la fe, cuyo nombre es Juan Carlos Mercado. Juan Carlos, es un placer tenerte aquí, bienvenido, y que sea para bien de todas las personas que nos escuchan y para la gloria de Dios. Quiero deciros que yo tengo el privilegio de conocer a Juan Carlos Mercado, vamos los dos a la misma iglesia, la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día de Madrid, y puedo compartir con él, independientemente de algún día laborable, pero fundamentalmente todos los sábados, y veo cómo es un hombre entregado totalmente al Evangelio y sobre todo con una genuina vocación de transmisión del Evangelio, de dar a conocer la palabra de Dios. Él da estudios para personas que están interesadas en el conocimiento de la verdad y al mismo tiempo también los sábados él recibe a las personas interesadas y en un apartado él, mientras el resto de la iglesia da la escuela sabática, él lo reúne a estas personas interesadas y procede con ellos a estudiar también las Sagradas Escrituras. Muy bien, vamos a conocer a Juan Carlos y lógicamente le vamos a empezar preguntando ¿de dónde eres, Juan Carlos? Bueno, Miguel, primeramente quiero agradecerte por la bienvenida y en verdad yo soy argentino, soy nacido en el norte de Argentina, para los que conocen este país, en una provincia que se llama Chaco. Nacido en una ciudad pequeña, vengo de una familia sencilla, una familia argentina común, como todas las familias, ¿no es cierto?, con sus vicisitudes, pero una familia bien, yo le podría llamar una familia bien. ¿Se puede decir que tu familia ya entonces era una familia religiosa, ya era una familia religiosa o no era una familia religiosa? Sí, mi familia era una familia religiosa porque eran católicos, mis padres ya han fallecido. Y siempre me han inculcado, ¿no es cierto?, esa idea espiritual, ¿no es cierto?, de ir a la misa, de estudiar el catecismo. Y claro, uno cuando es niño, ¿no es cierto?, le entusiasma porque en cierta medida, ¿no es cierto?, la liturgia católica, hay como te diría, algo especial en que atrae a las personas. Y a mí me llamaba mucho las misas cuando era niño, incluso me sabía las misas de memoria, porque claro, como el sacerdote siempre repite las mismas palabras. Y después, ¿no es cierto?, mi madre, que bueno, ahora yo después de grande me he enterado que era una mujer, aparte de ser católica, también tenía su idolatría, ¿no es cierto? Y claro, las idolatrías a santos, así, ¿no es cierto?, incluyen a los jóvenes porque le hacen hacer los padres cosas que ellos o no quieren hacer o ellos ven bien que sus hijos, ¿no es cierto?, adoren a estos ídolos. Y entonces, bueno, cuando uno es niño, ¿no es cierto?, se lo llevan. Y a mí me llamaban, recuerdo, mi mamá, mi madre, para que esté ahí, ¿no es cierto?, frente a un ídolo durante determinado tiempo. Y bueno, eso me ha quedado marcado, ¿no?, en mi vida espiritual. Entiendo perfectamente lo que estás diciendo, Juan Carlos, porque yo también provengo de una familia católica. Yo me eduqué en un colegio católico, eran los hermanos salesianos, y bueno, pues aprendí lo que son los rituales católicos. Efectivamente, yo me arrodillaba delante de los santos y bueno, no sabía en aquel momento, no conocía, bueno, verdaderamente qué significaba idolatría, ¿no? Claro, sí. No lo conocía. Pero bueno, gracias a Dios he conocido el Evangelio genuino, auténtico, y me ha llevado a lo que yo creo a nivel personal que es la verdad y donde yo me encuentro a gusto. Tú, como bien acabas de decir, tu familia era católica, inicialmente eras católico, sí. Y bueno, ¿cómo transcurrió luego tu vida? Porque has dejado de ser católico, ¿cómo fue y cómo transcurrió posteriormente? Bueno, yo creo que la edad de las personas, ¿no es cierto?, va cambiando en la medida que va creciendo. Cuando uno es niño tiene una visión, luego cuando es adolescente otra, ¿no es cierto?, y ya cuando es joven, ¿no es cierto?, un poco que se va desplazando de las cosas religiosas, ¿no es cierto?, por influencias, ¿no es cierto?, con otros jóvenes, y como los otros jóvenes no van a la iglesia, así, bueno, yo no puedo estar yendo también a la iglesia, y bueno, se va apartando un poquito del Señor.
y va conociendo, ¿no es cierto?, lo que se dice, ¿no es cierto?, el género mundo, ¿no es cierto? Dice, bueno, no, ahora estamos conociendo el mundo y estamos conociendo lo mejor para la idea juvenil, ¿no es cierto?, para lo que somos jóvenes. Y claro, me fui alejando del Señor, y cada vez más, y creo que el Señor no me ha dejado de amar nunca, porque en esa circunstancia, cuando uno está ya en esas indecisiones, ¿no es cierto?, dice, bueno, ¿para qué sirve la vida? O empiezan a tener malos conceptos, ¿no es cierto?, de la idea de la vida. Apareció una amiga que se llama Paca, que vive, ¿no es cierto?, en Argentina, y me dice, me invita, me dice, mira, ¿por qué no vienes a la iglesia? Y yo había estado, ahí me di cuenta de lo lejos que estaba de la iglesia, ¿no es cierto? ¿A qué iglesia? Le pregunto, ¿a qué iglesia? Y éramos de la misma ciudad, y cómo yo no iba a saber que mi amiga iba a la iglesia protestante, ¿no? Pero yo no sabía que iba a la iglesia protestante. Y ella me dice, bueno, no es la iglesia protestante, la iglesia pentecostal. Bueno, le digo, bárbaro, me voy. Accedí a la invitación, pero era una reunión social, no era una reunión evangelística. Porque, claro, la táctica en la iglesia pentecostal es reunir a las personas, a los jóvenes, ¿no es cierto?, en un social, ¿no es cierto?, una reunión social. Y eso me atrajo mucho de primer momento, porque lo que allí se estaba haciendo, lo que los hermanos, ¿no es cierto?, lo que yo recién acababa de conocer, era totalmente distinto a lo que yo estaba viendo en el mundo. Entonces mi vida, o sea, ellos probablemente no se habían dado en cuenta, ¿no es cierto?, pero yo sí me estaba dando en cuenta de que eso contrastaba totalmente con ese comportamiento. Y dije yo, bueno, esto es lo mío, ¿no es cierto? Y estaba ahí yo sentado. En Argentina se toma el mate, que es, ¿no es cierto?, es una bebida que es muy común. Me invitaron mate, me hicieron tortas fritas, unas cosas así, unas comidas que se hacen en los pueblos, ¿no es cierto? Y yo digo, estaba yo admirado de lo que ellos hacían por mí. ¿Y cómo estás? ¿Y qué tal te sentís? ¿Te sientes bien? ¿Qué sé yo? Y la verdad que me sentía muy bien, me sentía muy bien. Y me dice, el próximo paso que ellos, ¿no es cierto?, dan es invitarme a una reunión espiritual, ¿no es cierto?, ya después de la social a una reunión espiritual. Y yo accedí, claro, accedí con mucho gusto, con mucho gusto. Había reuniones, ¿no es cierto?, para mayores y reuniones para jóvenes. Yo era joven en esa época. Y el pastor pentecostal, que ahora no recuerdo muy bien el nombre, nos reunió a todos como jóvenes en un círculo de diálogo, preguntándonos cosas y cómo están los jóvenes, qué están haciendo, estudian, trabajan, tienen alguna dificultad de que se la pueda decir aquí, o si no, me los pueden decir personalmente, quieren que se ore por estas dificultades. Y claro, yo acababa de entrar en un, ¿cómo se podría decir?, en un mundo espiritual diferente. Entonces eso un poco me quedaba de recelo para preguntar cosas. Y yo había comprado una Biblia en esa época, porque a mí lo que más me llama de la atención, ¿no es cierto?, de la religión es la Biblia, la palabra de Dios. Y tenía una dificultad que, bueno, es un testimonio, en realidad es un testimonio personal que yo tengo para la gente que nos está viendo, de que yo no podía leer la Biblia porque me causaba enfermedad. Y digo, no sabía si en esa reunión social que después se fue gestando día a día, ¿no es cierto?, periódicamente, decirle, ¿no es cierto?, mire, yo tengo ganas de leer la palabra de Dios, pero tengo una dificultad. Y yo creo que es ese contraste entre leer la Biblia y no. Hasta que un día me animo y le digo, bueno, mire pastor, yo tengo una dificultad, y le cuento cómo sucede. Y este hombre, ¿no es cierto?, con mucha sabiduría divina, veo ahora, ¿no?, me dice, mira, tú tienes un cortocircuito con el Señor. O sea, me dijo así por no decirme otra cosa, me lo dijo con mucha, ahora yo me doy en cuenta que me lo dijo con mucha táctica, ¿no es cierto?, de que yo podía haber tenido algún problema. Y me dice, bueno, pero vamos a arrodillarnos y vamos a orar al Señor. Y la verdad que nos reunimos con los jóvenes. Él tuvo una oración muy sencilla, pidió que el Señor me liberara, ¿no es cierto?, de esas dificultades y que yo pudiera explayarme, leer la Biblia. Creo que fue el comienzo, ¿no es cierto?, de mi era bíblica, porque de entonces no empecé a leer la Biblia, ¿no es cierto?, asiduamente. De hecho, he hecho 2 años bíblicos, cosa que es una cosa en esa época, ¿no? Era para un joven así que recién empezaba la carrera espiritual,
algo un poco, no digo raro, sino que era un poco extraordinario, porque leer la Biblia, ¿no es cierto?, siendo joven y teniendo, ¿no es cierto?, decir, bueno, ¿por qué no perder el tiempo en leer Biblia? ¿Por qué no te vas a...? Pero estaba tan compenetrado con las cosas divinas, me encantaba todo eso y claro, me apoyaban los hermanos. Los hermanos pentecostales son una gente muy, muy amorosa, muy... Eso te quería comentar yo. Tú, después de tu educación católica, estuviste un tiempo un poquito apartado de todo lo que era religioso, Sí, sí. Conociste la iglesia pentecostal y bueno, y ahí viste realmente ya una diferencia, ¿no?, entre lo que habías conocido y una religión protestante que la veías más genuina, que te acercaba más verdaderamente a los principios bíblicos, ¿no? Pero tú dejaste la iglesia pentecostal, ahora eres cristiano adventista del séptimo día. ¿Qué te llevó a hacer este cambio, este trasvase, digamos, de ser pentecostal a la iglesia cristiana adventista? Bueno, yo creo que fue el conocimiento bíblico, porque la iglesia pentecostal son una gente, como digo, muy amorosa, muy afectiva, ¿no es cierto? Creo que si uno se tuviera que ir de la iglesia por parte afectiva, no se iría. Pero como yo era un estudioso de la Biblia, me gustaba estudiar la Biblia, ¿no es cierto? Empezaba a encontrar algunos contrastes, ¿no es cierto? Y digo, Señor, ¿será que esto es para el pasado, es para el futuro, para el presente? No me podía ubicar. Sinceramente, hablando ahora, pienso yo, no me podía ubicar, ¿no es cierto?, en un contexto físico, ¿no es cierto?, como cristiano. Entonces eso produjo como en mi persona, ¿no es cierto?, no digo una rebeldía, sino un deseo, un anhelo de más conocimiento, ¿no es cierto?, de más conocimiento. Y yo ahí comencé a orar, porque creo que el cristiano, ¿no es cierto?, una de las herramientas que está a mano, ¿no es cierto?, de todos los cristianos es la oración. Entonces pedí al Señor en oración sabiduría primeramente, ¿no es cierto?, y un curso bíblico para que a mí me ayude a aclarar todas esas dudas, ¿no es cierto?, teológicas, ¿no es cierto?, de la vida cristiana. Y claro, el Señor parece que estaba esperando esa decisión y me envía un hermano adventista que se llama Mario Lisbarqui, que él vive allá en Argentina, en el Chaco. Y él venía a darle estudios bíblicos a la esposa de mi papá. O sea, no venía a darme estudio bíblico a mí. Yo simplemente miraba de costado el estudio bíblico y yo veía cómo él, la fe de Jesús, que es uno de los cursos que da la iglesia, lo expresaba de una manera muy común, y yo decía, pero ¿cómo puede ser esto, no? Y después que terminaba el estudio bíblico con la esposa de mi papá, este hermano quedaba a conversar conmigo y yo le empezaba a hablar de Biblia. Y él me dice, mire, pero usted tiene bastante conocimiento de Biblia, ¿de dónde es usted? No, le digo, yo voy a la iglesia protestante, pentecostal, le digo. Y sí, me gusta estudiar la Biblia. Y me dice, ¿a usted le gustaría estudiar la Biblia? Y ahí se entró, ¿no es cierto?, cuando el Señor contesta una oración así en forma tan categórica, digo, bueno, sí, la verdad que sería bueno. Y entonces me dice, mire, yo veo que usted sabe de Biblia, así que le voy a dar el estudio de Apocalipsis para que usted lo haga. Así que el primer estudio que yo tomé en la iglesia adventista fue el estudio de Apocalipsis, ¿no es cierto?, un estudio. Y ahí vistes tú, llegaste a constatar unas ciertas diferencias entre la fe pentecostal y la iglesia cristiana adventista. Tú quizá descubriste ahí unas facetas nuevas que llegaron a tu interior y que no las habías visto, lógicamente no lo conocías, en la iglesia pentecostal, ¿no es así? Claro, primeramente el estudio ordenado de la Biblia, ¿no es cierto?, que eso es, ¿no es cierto?, primordial para la iglesia adventista, que siempre apunta a algo que esté en un orden cronológico o histórico o teológico, ¿no es cierto? Y eso fue lo que más me impactó en la iglesia adventista, o sea, el orden de ese estudio y el conocimiento, ¿cómo se puede decir?, relativo, o sea, a la Biblia, pero en forma escalonada, ¿no es cierto? Un estudio que a mí me ha servido de mucho, porque incluso encontré la verdad del sábado, que yo no lo sabía. De hecho, cuando era pentecostal guardaba el domingo, pero bueno, ahí dice el Señor categóricamente que tenemos que guardar el sábado, y no solamente porque lo dice los mandamientos, sino que hay
varias partes en la palabra de Dios donde hace alusión al sábado, y yo dije, bueno, si el Señor lo dice. Y otra cosa que a mí siempre me ha gustado, ¿no es cierto?, es no cuestionar la palabra de Dios porque, o sea, cuestionar abiertamente, digo yo, o sea, uno puede tener un cuestionamiento interno porque el mismo apóstol San Pablo, ¿no es cierto?, dice que hay una guerra espiritual dentro del ser humano, porque, claro, ciertamente nosotros somos carne y el Señor nos está ofreciendo un reino espiritual. Y ese reino espiritual con el carnal ¿cómo se podría? Una lucha, ¿no es cierto?, una lucha. Y obviamente que nosotros, ¿no es cierto?, en nuestro interior podemos estar pensando cuando no podemos hacer ciertas cosas, cuestionar, pero los cuestionamientos son internos. Entonces, ahí es donde el Señor ha provisto, ¿no es cierto?, de la oración, que es el medio en que tú puedes cuestionar a Dios en tu oración. Dice, Señor, no entiendo estas cosas, dame sabiduría. ¿No es cierto? El apóstol Santiago, ¿no es cierto?, dice que si alguien tiene falta de sabiduría, que lo pida, que el Señor lo daría abundantemente. Y es una realidad, ¿no es cierto?, espiritual que la vivimos todos los cristianos, ¿no es cierto?, que el Señor siempre nos da sabiduría. Está claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, y yo creo que prácticamente lo que hemos conocido el Evangelio posteriormente en una edad ya avanzada, o sea que no provenimos de una iglesia cristiana adventista, pues tenemos esa lucha, ¿no? Cuando empezamos a conocer la verdad, es algo que empieza a germinar dentro de nosotros, y como tú muy bien acabas de decir, y Pablo, haciendo referencia a Pablo, hay una lucha hasta que efectivamente la verdad va profundizando en nosotros, ¿no? Sabemos que el Señor efectivamente nos llama, nos quiere llevar hacia Él, pero también hay otras fuerzas que tratan de impedir ese camino, y que el mejor medio, que duda cabe, como tú muy bien acabas de decir, es la oración. Pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder discernir y que ponga la verdad, o al menos la verdad que nuestra conciencia debe de creer en nuestro camino, ¿verdad? Cuando tú tuviste que cambiar sobre todo el concepto del domingo al sábado, ¿eso te produjo algún tipo bueno, espiritual, lógicamente tendrías que, lo que estamos comentando, pero algún tipo de contratiempo con respecto a tu vida normal de trabajo, tu vida familiar, etcétera? ¿Tuviste algún contratiempo con esto? Mira, ahí es donde yo analizo, ¿no es cierto?, y por eso, ¿no es cierto?, los testimonios son muy importantes dentro de la vida espiritual, ¿no es cierto?, que el Señor prepara los caminos para que nosotros podamos transitar. Yo creo que si en otras circunstancias, cuando yo estuviera ocupado, tuviera mucho trabajo, creo que el Señor no me hubiese dado, ¿no es cierto?, ese momento para conocer su verdad. Y como sabemos, ¿no es cierto?, Argentina siempre ha vivido altibajos económicos, ¿no es cierto?, y crisis, ¿no es cierto?, como la que está pasando hoy España. Allá es natural, o sea, es casi normal, ¿no es cierto?, que es muy cíclico el Estado. Y en esta época yo me encontraba sin trabajo, realmente. Estaba viviendo con mi papá, aun cuando tenía ya más de 30 años. Le ayudaba en cosas a mi padre, qué sé yo, pero no tenía trabajo seguro. Y en esas circunstancias, ¿no es cierto?, llegué a conocer la verdad del sábado. Yo en este caso no tenía dificultad con el sábado, pero había una decisión muy férrea de mi parte, ¿no es cierto?, de obedecer al Señor. De hecho, sí he tenido algunos contrastes sociales, como algunos amigos que me dijeron, mira, te vas a morir de hambre, sinceramente las palabras literales que me han dicho, por guardar el sábado. Y yo le dije, mira, yo creo que si el Señor me manda a guardar el sábado, es que como que le pasara al Señor, ¿no es cierto?, la posta, y dijera, bueno, Señor, hazte cargo tú, ¿no es cierto?, porque yo decido guardar el sábado aquí en más. Y de hecho ya llevo más de 22 años, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia adventista. No he trabajado nunca en sábado y bueno, estoy vivito y coleando, como dice, ¿no es cierto?, la gente. Y estoy disfrutando prácticamente de las bendiciones del Señor, porque una de las cosas, ¿no es cierto?, que el Señor pone en su palabra son las bendiciones, ¿no es cierto?, de aquel que guarda su santo sábado. Está claro, tú eres una persona cristiana y ya con un conocimiento del Señor, has aprendido a convivir con Él y fundamentalmente a confiar en Él. Así es. Y qué bonito es, ¿verdad?, cuando llegamos a
a la conclusión de tener algún problema, cuando tenemos algún problema, y lo ponemos en sus manos y confiamos en él. Y decir, bueno, en este caso el tuyo, yo he conocido muchas personas que cuando han conocido la verdad pues han tenido algún tipo de problema con respecto a guardar el sábado, pues problemas de trabajo, etcétera, pero ellos han puesto en manos del Señor ese problema y siempre el Señor ha contestado y ha encontrado un camino para que ellos pudieran guardar la verdad que habían conocido. Claro que sí, es así. Sí. Juan Carlos, tu familia, bueno, tú conociste ya la Iglesia Adventista y bueno, luego has formado una familia. Estás felizmente casado con tu esposa y tienes una hija. Sí, sí, una sí. hija. ¿Tu familia era ya también era adventista, no era adventista, era cristiana? ¿Cómo era tu familia? Bueno, Y eso, vamos. Claro. El tema del casamiento, ¿no es cierto?, del matrimonio, cuando uno conoce el Evangelio, ¿no es cierto?, hay ¿cómo se diría?, una reverencia por parte del cristiano, ¿no es cierto?, hacia todo lo que tenga que ver con Dios y con religión. Y claro, a mí me tocó muy de cerca, ¿no es cierto?, el tema del matrimonio, porque yo conocí el adventismo estando soltero, era soltero. Y claro, una de las decisiones, ¿no es cierto?, estudiando nuevamente, ¿no es cierto?, a Pablo, ¿no es cierto?, cuando dice, bueno, aquel que tenga el don de continencia como yo y se quiera quedar solo, bueno, está en libertad de quedarse solo. Y mi oración fue, ¿no es cierto?, al Señor que si era su voluntad me quedaría solo, pero que así como Él me conoce mejor que yo, si me quisiera dar una esposa, bueno, yo estaba, ¿no es cierto?, dejé todo en las manos del Señor. En esa circunstancia fui a un retiro espiritual de la Iglesia Adventista, que nosotros en la Iglesia Pentecostal se dice retiro espiritual, pero en la Iglesia Adventista se dice campamento, o ¿no es cierto?, se lo llama de otra manera. Y fui a ese, que fue el último en realidad, porque yo ya estaba al límite de la juventud en la edad, y que por un amigo adventista me dice, no, vente, que ahí vamos a estar muchos jóvenes, y qué sé yo. Sí, le digo, ustedes son jóvenes, pero yo ya soy un poquito mayor. Pero bueno, parece que el Señor movió las cosas y ahí fue donde conocí a mi esposa, que fue en Tandil, en la provincia de Buenos Aires, que es un lugar paradisíaco, tiene unos lagos ahí, unas cosas hermosas, unas montañas que de hecho la zona en que yo nací es todo llanura y ahí fue la primera vez que he visto montañas y qué sé yo. Y ahí conocí a mi esposa y nos casamos al año de que nos conocimos. Ya éramos un poco mayor, así que ahí, bueno, decidimos que el Señor nos pudiera dar un hijo y nos ha dado una hija que ha estudiado, ¿no es cierto?, en los colegios adventistas, ha tenido una formación siempre, ¿no es cierto?, religiosa. Nosotros siempre aspiramos a que nuestra hija tenga una educación, ¿no es cierto?, religiosa y bueno, lo hemos hecho. Hemos, como dice el proverbio, ¿no es cierto?, hemos instruido a nuestros hijos, ¿no es cierto?, en el camino del Señor. Y bueno, y hoy vemos que mi hija está ya iniciando su carrera universitaria y vemos, ¿no es cierto?, en ella que no hemos trabajado en vano y que su vida espiritual, ¿no es cierto?, está bien. O sea que prácticamente para mí el matrimonio ha sido una bendición porque mi esposa ya era adventista. O sea, ya era adventista de cuna, incluso mis suegros y mis suegras son adventistas, mis cuñados, todos son. Tengo un cuñado pastor en Perú que es adventista y a veces nos envía materiales, ¿no es cierto?, porque bueno, estamos en contacto. Y creo que el Señor, ¿no es cierto?, bendice, o sea, a veces nosotros probablemente, ¿no es cierto?, por no fijar nuestros ojos, ¿no es cierto?, en las pequeñas cosas que el Señor nos da, que en definitiva son grandes cosas, porque nos ayudan a vivir, porque estamos viviendo por fe, ¿entiendes? Porque en medio de dificultades el Señor no nos abandona y nos está dando, ¿no es cierto?, día a día, ¿no es cierto?, el sustento diario, las bendiciones, ¿no es cierto?, de nuestra salud, ¿no es cierto?, de la comunión con los hermanos. Predicar el Evangelio también es una bendición para nosotros porque estamos llegando de alguna manera con lo que nosotros hemos vivido como experiencia, ¿no es cierto? Y eso para mí es de gran valor, ¿no es cierto? Sí, un gran valor espiritual. Sí que es cierto, porque el ser humano tiene la tendencia, o tenemos la tendencia de ver
o de quejarnos de los problemas que tenemos a nuestro alrededor y no nos acordamos de las bendiciones que tenemos a nuestro alrededor. Por eso se dice que levantarse por la mañana y agradecerle al Señor lo bueno que tenemos sin pensar en los problemas que tenemos, porque problemas en esta tierra las vamos a tener hasta que el Señor venga. Las vamos a tener. Entonces, levantarse por la mañana y decir, Señor, te agradezco lo bueno que tengo a mi alrededor, te agradezco la salud que me das, mi familia, mi mujer, mi hija, etcétera. Eso te ayuda a afrontar el día de una forma totalmente distinta y alejar esos problemas que indudablemente están ahí y que con la ayuda de Él se van a poder ir superando. Y pensar en lo bueno, ¿verdad? Que el Señor nos da. Muy bien, Juan Carlos. Es hermoso el poder escucharte, el ver cómo eres un hombre verdaderamente espiritual y cristiano, entregado al servicio del Señor y sobre todo cumpliendo la gran vocación que tiene el cristiano, que es transmitir la verdad que él conoce. Y eso nos llena de gozo, ¿verdad? Porque cuando transmitimos esa verdad que conocemos y queremos que otras personas puedan vivir en esa vida que no es restrictiva, sino todo lo contrario, porque nos pensamos muchas veces que el Evangelio, o lo que el Evangelio nos dice, sobre todo los jóvenes, que es restrictivo, que nos va a coartar, y es todo es totalmente distinto. Lo que coarta, lo que crea problemas, los que nos trae sufrimientos es una vida alejada de Dios. Cuando llevamos esa vida en comunión con Dios y caminamos con Él, nuestra vida se llena de gozo. Y cuando tú tienes una noticia que te llena de gozo, lo normal es que quieras transmitirla, que a los que están a tu alrededor, pues si tu esposa no lo es, se lo quieres transmitir a tu esposa o a tu cuñado, ¿verdad? Esto es así, ¿no? Bueno, yo viví una experiencia maravillosa en mi vida espiritual cuando conocí el adventismo, porque claro, la idea era también darle a conocer a mis hermanos pentecostales, ¿no es cierto?, esta novedad para mí. Y yo digo, fíjate, yo he conocido una verdad. Sería egoísta que yo me quedara con esta. Así que hicimos, recuerdo con el anciano de nuestra iglesia, toda una serie de estudios bíblicos con estos hermanos. Algunos nos han aceptado, otros no, porque ellos son muy de pastor. Entonces ella dice, no, si el pastor nos admite, nos permite, vamos a estudiar. Si no, no. Así que yo creo que de alguna manera, ¿no es cierto?, el mensaje ha llegado a nuestros hermanos. Y bueno, esperemos que la semilla sembrada en aquella época dé su fruto a su tiempo. Para la gloria de Dios. Damos muchas gracias a Juan Carlos por estar aquí con nosotros. Yo creo que verdaderamente ha sido una charla emotiva, al menos a mí me ha llegado a mi corazón y espero que a muchos de vosotros también. Y que bueno, que el Señor os ilumine para que también en el caminar por esta vida vosotros podáis encontrar la verdad que llene de gozo también vuestro corazón. Gracias por estar nuevamente con nosotros y que Dios os guarde y guíe.